El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión. Un mensaje para su vida diaria con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos ahora a ver la función sacerdotal de Jesús en el libro de los Salmos. Pero antes recordemos que el pueblo de Israel tenía la función del rey, del sacerdote y del profeta. Y la función del sacerdote tenía que ver exactamente con atender al pueblo en lo que tenía que ver con los sacrificios que se ofrecían para la limpieza y el perdón de los pecados y la santificación de las familias. Esa era la función del sacerdote exclusivamente. La del rey, todos nosotros sabemos que tenía la función política, y la del profeta era el vidente, el que observaba y el que declaraba la palabra de acuerdo a los tiempos y lo que estaba previsto y lo que sucedería, leyendo las realidades más la inspiración que recibía. Pero en el caso del sacerdote, él se encarga directamente del pueblo, de atender los oficios espirituales de relación y de cercanía con Dios. Entonces aquí en el Salmo capítulo 40, dice David en el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué está hablando ahora el rey David? Note bien, el rey como función política y pública tenía que dirigir. Él era el monarca, él era el que dirigía el pueblo de Israel. Pero en lo que tiene que ver con la escritura de sus salmos, él asume un papel profético muy importante. Y ese papel profético importante que él asume es para ir revelando secretos acerca de lo que va a suceder con el gran David, es decir, con Jesús. Porque Jesús es el gran David que viene a vencer a Goliat y lo derrota en la cruz del Calvario. Recordemos eso, porque todo aquello que el enemigo tenía, el acta, los decretos que había contra el pueblo, contra los hombres, contra las personas, eso fue anulado en la cruz del Calvario. Pero el único efecto, eso va a tener efecto en la vida de cada persona cuando cada uno de ellos se acerca a obtener el paz y salvo. Déjenme explicarlo de esta manera. Cristo fue y murió en la cruz del Calvario y se ofreció como el único sacrificio. Por eso tenemos que entenderlo ahora como la función sacerdotal. Porque si en el Antiguo Testamento era el sacerdote el que se encargaba de recibir los animales que traía el jefe de familia y luego los sacrificaba, rociaba con la sangre para declarar a la familia limpia de sus pecados, ese antiguo pacto no fue suficiente, razón por la cual Dios el Padre presenta un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no hay sacrificio de animales. Hay un único sacrificio del Cordero de la Pascua, que es Cristo Jesús. Él mismo, como sacerdote, se ofrece como Cordero y ofrece ya un sacrificio único por la eternidad. No se necesitan más sacrificios humanos, no se necesitan más sacrificios de animales, no se necesita ninguna otra cosa. Lo que tiene que hacer cada persona es acercarse a Cristo Jesús para obtener el paz y salvo de sus pecados y hacer efectiva, oiga bien eso, hacer efectiva la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, donde anuló todo el acta de los pecados que había contra ti, contra mí, contra tu familia, contra todos aquellos por los cuales Jesús murió. Ahora, ¿por quién murió Jesús? Por todos aquellos que acepten la obra redentora. Los que no la aceptan nunca irán por el paz y salvo. Y esto del paz y salvo que yo hablo es en un sentido figurado, que se logra mediante una oración de arrepentimiento y de aceptación de Cristo en nuestro corazón, para que ese perdón llegue a nuestras vidas y seamos lavados por la sangre de Cristo, y entonces su Padre nos ve a nosotros completamente limpios, justificados, santos, puros. Y ahora cuando nos voltea a ver, no ve ninguna de las manchas de nuestro pecado, sino ve la sangre de su Hijo que nos ha lavado y nos ha limpiado. Y eso nos hará a nosotros entonces herederos del reino de Dios y podremos vivir la eternidad con Él. De otra manera, tendríamos que exponernos a un juicio, al juicio que está establecido para todos aquellos que mueran cuando llegue el tiempo del gran trono blanco y todos los grandes y pequeños tengan que presentarse delante de Dios. Y van a ser abiertos los libros, dice Apocalipsis, pero va a ser abierto otro libro, y los que no estén sus nombres escritos en el libro de la vida, es decir, los que no obtuvieron su paz y salvo mediante el arrepentimiento, la oración y recibir a Cristo en su corazón y aceptar que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, hacer un alto en su camino y dejar atrás su vida de vicios, de corrupción, de inmoralidad, de infidelidad, de hedonismo, toda esa vida sucia,
toda esa vida que va contra la ética y la moral, y que ha dedicado ahora su vida y que no ha hecho nada más que dedicarse a sus placeres y no ha aceptado, no importa su religión, no importa lo que crea, no importa sus tradiciones, no tienes paz y salvo. El paz y salvo se obtiene mediante el arrepentimiento. Entonces aquí estamos viendo esta función sacerdotal que es supremamente importante en el Salmo capítulo 40, porque está diciendo: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no ha demandado. Entonces dije: aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo aparece este rey ahora en su función profética hablando de Jesús? Porque entonces cuando nosotros lo buscamos y lo vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 5 al 7, está diciendo: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto de expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Cuando Dios se hartó, se cansó de los sacrificios de animales, pero el corazón lejos de él por parte de quienes le ofrecían sus sacrificios, entonces envía a su Hijo como el único sacrificio para que nosotros podamos obtener salvación. Tiempo para orar. Señor, gracias por esta enseñanza, esta nueva enseñanza que estamos obteniendo en el día de hoy, que beneficie la vida de todos aquellos que puedan entender que necesitan cada día acercarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.